Bienvenidos y bienvenidas a esta exploración profunda. Hoy es sábado 7 de marzo de 2026 y la verdad, la energía para nuestro análisis de hoy está por las nubes. Hola, es un gusto enorme estar aquí revisando esto. Hoy tenemos sobre la mesa una serie de ensayos filosóficos y análisis psicológicos recientes, una pila de documentos increíblemente densos pero fascinantes. Muy denso, sí. Para las mentes curiosas que nos acompañan, el planteamiento central de esta inmersión en los textos es verdaderamente un enigma. Es algo que sacude los cimientos de lo que damos por sentado todos los días. Totalmente. Constantemente creemos ser dueños absolutos de nuestras decisiones, de nuestros pensamientos y sobre todo de nuestra identidad. Pero las lecturas que traemos sugieren algo que resulta aterrador y liberador a la vez. Sugieren que la identidad humana opera casi exactamente como un código de software. Ajá, un código. Un código escrito por otros que se ejecuta en piloto automático sin que nadie, o bueno, casi nadie, se dé cuenta. Es una premisa que desestabiliza, sin duda. Porque cuando se asume la autoría total de la propia vida, descubrir que quizás solo se es el espectador de un guión ajeno, pues cambia por completo el paradigma. Claro. El gran error humano, según establecen estas fuentes, no es un fallo moral, ni una deficiencia intelectual. El texto argumenta que es un error estrictamente ontológico. Espera, antes de avanzar, para quien nos escucha y tal vez no está tan familiarizado con la jerga filosófica, cuando el texto dice ontológico, se refiere a nuestra forma misma de existir y de ser, ¿correcto? Exacto. No es un error de cálculo matemático, o sea, es un error en cómo percibimos que existimos en la realidad. Exactamente. La ontología estudia el ser, la existencia. Entonces, un error ontológico significa que estamos equivocados sobre qué somos fundamentalmente. Consiste en confundir la narrativa incesante que resuena en la cabeza con la vida misma. ¡Wow! Creemos que somos la voz que narra, cuando en realidad la vida es lo que ocurra mientras esa voz no para de hablar. Bueno, vamos a desempacar esto. Nuestra misión de hoy es extraer las revelaciones más impactantes de este volumen de reflexiones. Todo este material gira en torno a la ilusión del yo y a un concepto que el texto bautiza magistralmente como el ventríloco. El ventríloco, sí, es un término clave. Si uno imagina por un momento la mente humana moderna descrita no como un centro de inteligencia libre, sino como un mecanismo usurpado, las fuentes afirman que no somos los autores de nuestros pensamientos. Somos espectadores. Somos, en realidad, espectadores de una voz heredada. Este ventríloco, que toma la experiencia viva, se apropia de ella y le estampa una firma falsa que dice, yo pensé esto. Para aterrizarlo un poco a la vida diaria, es como cuando alguien se cruza bruscamente en el tráfico. El cuerpo reacciona biológicamente, frena, hay adrenalina. Claro, el instinto. Pero una fracción de segundo después, entra una voz que dice, este idiota me faltó al respeto a mí, siempre me pasa lo mismo, mi día está arruinado. Ese es el ventríloco, ¿no? Es el ejemplo perfecto. Esa anatomía del ventríloco es lo que convierte al ser humano identificado en lo que el texto denomina un bot orgánico. ¿Bot orgánico? ¿Qué término tan fuerte? Es una comparación escalofriante, pero asombrosamente precisa. De hecho, el material señala que el humano promedio es incluso más rígido que una inteligencia artificial. Más rígido que una IA. Sí, porque una IA tiene la capacidad de actualizar su modelo, de absorber nueva información, corregir errores y recibir retroalimentación sin colapsar emocionalmente. Claro, la IA no tiene ego. Exacto. El yo humano, en cambio, se resiste ferozmente a la actualización, porque cualquier error o cambio amenaza su continuidad simbólica. Operamos en esencia como un software medieval, lleno de supersticiones y mecanismos de defensa primitivos, instalados sobre un hardware biológico avanzadísimo y maravillosamente perceptivo. Esa desconexión entre el software obsoleto y el hardware biológico nos lleva a una de las metáforas más brillantes de los documentos, el archivo y la flor. ¿Ah, sí? Esa analogía es fantástica. Es la forma perfecta de ilustrar este drama. La identidad es comparable a un archivo de texto, digamos, un documento PDF. Ajá. Ese PDF puede contener la descripción más poética, meticulosa y detallada de una flor. Puede analizar su color, su textura, su especie, su historia evolutiva. Pero un PDF jamás podrá oler la flor.
Porque no tiene sistema nervioso. Exacto, no lo tiene. Es como intentar alimentar un disco duro con unos tacos al pastor. Imposible. Simplemente no tiene el hardware para procesarlo. Y sin embargo, pasamos la vida intentando que el disco duro saboree la comida. Solo el organismo, nuestra biología real, tiene la capacidad de experimentar la felicidad, de sentir el presente. Le estamos pidiendo un archivo digital que respire. Una exigencia estructuralmente imposible. Y ese script, ese código del archivo, no surge de la nada. Es crucial entender cómo se programa este bot orgánico. ¿Y cómo se programa? El texto señala que se instala profundamente durante la infancia. Es un proceso casi invisible. El material es implacable al analizar cómo la sociedad programa al individuo cuando éste no tiene defensas cognitivas. Cuando somos niños y absorbemos todo. Incluso aborda el amor hacia los hijos desde una perspectiva muy cruda. Describe muchas dinámicas parentales no como actos de amor desinteresado, sino como un crimen psicológico. Un crimen psicológico, wow. Las palabras del texto son durísimas. Según la lectura, los padres a menudo utilizan a los hijos como prótesis para su propia continuidad. Les imponen sus nombres, sus miedos, sus expectativas insatisfechas, su religión y sus ambiciones, robándoles el derecho a ser un organismo libre de la narrativa familiar. Claro. Se utiliza al niño como un puente imaginario hacia la inmortalidad psicológica del padre o la madre. Qué fuerte. Es una apropiación total que la cultura disfraza de amor incondicional o tradición familiar, cuando en el fondo los textos argumentan que es una necesidad del ego de no desaparecer. Así es. Es el ego diciendo, yo no logré esto, pero mi hijo lo hará en mi nombre. Y hablando de escapar de estas trampas, esto nos lleva a quienes supuestamente tienen las respuestas en nuestra sociedad. Porque uno pensaría que los grandes académicos, los gurús o los analistas están libres de este software. Lo fascinante aquí es notar cómo los supuestos expertos de la sociedad no escapan en absoluto de esta dinámica. El material argumenta que quienes hablan con mayor seguridad y autoridad a menudo lo hacen desde un personaje público minuciosamente construido. Un personaje. Hablan desde su mapa estructurado. Describen procesos, publican libros y clasifican comportamientos, pero desconocen por completo su propio territorio interior. Tienen la teoría, pero no la experiencia viva. Su autoridad técnica y académica puede ser muy útil para construir puentes o curar enfermedades físicas, pero carecen de autoridad ontológica. En el fondo, ellos mismos operan como bots orgánicos reproduciendo archivos ajenos, solo que sus archivos tienen un vocabulario más sofisticado. Es abrumador cuando se observa desde esa óptica. Nadie está al volante, solo hay un montón de mapas discutiendo entre sí sobre un territorio que no pueden pisar. Y esto se conecta directamente con el motor que mantiene este ventríloco funcionando sin parar, día y noche: el deseo. El deseo es clave aquí. Pasando a este punto, los textos presentan una idea sumamente contraintuitiva sobre la naturaleza del deseo. Siempre se asume que uno desea una meta concreta, una pareja, un objeto físico, un ascenso en el trabajo o unas vacaciones. Sí, lo externo. Pero la fuente asegura que el yo nunca quiso realmente la meta. El objeto es solo un cebo, una excusa argumental. Lo que el yo realmente quiere, lo que necesita desesperadamente para sobrevivir, es seguir deseando. Porque el deseo es la estructura que le da dirección y sentido del tiempo a la identidad. Esto plantea una interrogante ineludible. ¿Por qué existe tanta frustración cuando por fin se consigue lo que tanto se anhelaba? Es verdad, esa decepción después de lograr algo. La respuesta del texto es brillante por su crudeza. Para el organismo biológico, la satisfacción es sinónimo de descanso, de relajación en el presente. Pero para el yo psicológico, la satisfacción es una amenaza de muerte letal. Porque si no hay deseo, Si no hay absolutamente nada que desear, no hay movimiento hacia el futuro, no hay una historia de superación que contar y, por lo tanto, no hay identidad. La satisfacción plena desintegraría al personaje. ¡wow! Por eso, al conseguir ese trabajo soñado o esa relación ideal, el brillo desaparece rápidamente. El yo necesita inventar un problema nuevo o que surja un nuevo deseo casi de inmediato para reiniciar el ciclo y confirmar que sigue existiendo. Ese ciclo interminable es lo que el material denomina como el mal chiste del tiempo. El mal chiste del tiempo, exacto. Es una descripción dolorosamente certera de la condición humana diaria.
Vivir la vida entera esperando lo siguiente. Si estamos en la escuela, queremos graduarnos. Si nos graduamos, queremos el trabajo. Si tenemos el trabajo, queremos el viernes. Si es viernes, sufrimos porque el lunes ya viene. Siempre proyectándose. Siempre proyectándose hacia adelante y rechazando el presente constante. La mente ha aprendido a etiquetar el ahora como insuficiente por defecto. El texto hace mucho énfasis en la queja. La queja no es una reacción a una circunstancia objetivamente adversa. La queja es la configuración por defecto de la mente identificada. ¿Es un mecanismo de rechazo? Es el rechazo a lo que ya está ocurriendo, sin importar qué sea. Y ese rechazo constante nos lleva a la ecuación del sufrimiento que plantea el documento. Es vital comprender que el yo no es una entidad separada que lamentablemente sufre debido a las malas circunstancias. Ok. El texto establece taxativamente que el yo es el sufrimiento organizado. El yo es el sufrimiento. Sí, el conflicto es su material de construcción. Por lo tanto, el yo no quiere sanar genuinamente. Decir que uno quiere sanar sus heridas psicológicas es, según estas fuentes, un movimiento estratégico y muy astuto del ventrílocuo. Pero, un momento, eso suena casi derrotista e incluso polémico. Si el texto dice que el yo es la resistencia a sanar, ¿cómo se supone que se aborde un trauma real o un dolor profundo sin caer en la trampa del ventríloco? Es una pregunta lógica. ¿Acaso las terapias o el deseo de sentirse mejor no sirven para nada bajo esta lupa? Me imagino que alguien escuchando esto podría pensar que el texto invita a la resignación total. Es un contrapunto excelente y una duda natural. El material no niega el dolor empírico o el trauma a nivel del sistema nervioso. El organismo biológico sí sana y busca el equilibrio de forma natural, igual que un corte en la piel cicatriza. Claro, la biología hace lo suyo. Lo que el texto critica es la narrativa de la sanación. El ventríloco convierte el trauma en una medalla de identidad. Dice, yo soy el que está sanando de esto. Yo soy mi proceso de recuperación. Ya veo. Sanar psicológicamente implicaría la desaparición total de ese conflicto interno, y sin conflicto, sin una herida que narrar, defender y exhibir, el personaje simplemente se desintegra. Por eso muchas veces la identidad es en sí misma la resistencia secreta a dejar ir el dolor, porque el dolor es lo que nos define frente a los demás. Vaya, es darle la vuelta por completo a la idea de la autoayuda moderna. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque este mecanismo interno, esta máquina de narrar e interpretar, no se queda solo en la cabeza de las personas. Moldea literalmente cómo vemos el mundo físico y a los demás. ¿Así es? En las fuentes hay un ejemplo muy específico sobre una obra de arte, ¿cierto? Sí, es un caso profundamente revelador, documentado en los textos. Es la anécdota de la estatua del Jesús sin hogar. Sí, esa misma. Se trata de una escultura de bronce, de tamaño real y muy detallada, que representa una persona tapada con una manta durmiendo en un banco de un parque. Cuando se instaló por primera vez en un vecindario de una ciudad, generó cientos de llamadas a la policía en apenas unos 20 minutos. ¿20 minutos? La gente llamaba aterrada, incómoda o indignada, exigiendo que las autoridades retiraran al indigente de su vista. Cuando leí esa parte de los textos sobre la estatua, me quedé sin palabras. ¿Qué nos dice exactamente ese rechazo casi automático sobre nuestra mente? Porque era solo metal en un banco. Nos dice que la percepción directa ha sido secuestrada. La revelación del texto aquí es monumental. La gente no vio metal. No vieron una obra de arte. Vieron la etiqueta. Vio la imagen por la categoría indigente, peligro o amenaza a mi comodidad. A ese fenómeno exacto, el texto lo bautiza como autismo ontológico. Autismo ontológico. Es decir, una desconexión total con el ser. Correcto. Es la imposibilidad estructural del yo para percibir la realidad de forma directa. No vemos a las personas, no vemos los hechos. Vemos únicamente los símbolos, las traducciones y las etiquetas que nuestro archivo interno proyecta compulsivamente sobre el mundo. El mapa sobre el territorio. El mapa ha devorado por completo al territorio. Por eso, desde la posición del ventríloco, nadie se relaciona con el ser humano real que tiene enfrente, sino con funciones. Claro. Pensemos en el día a día. Interactuamos con el cajero, el conductor del autobús, el jefe. El otro es clasificado inmediatamente como un obstáculo para nuestro tiempo, una herramienta útil para nuestros fines, un recurso para validar nuestra identidad o una amenaza. El ser humano real desaparece detrás de la etiqueta.
Y si la interacción más básica entre dos personas es en realidad un choque entre dos ventrílocos negociando ficciones y defendiendo etiquetas, ¿qué pasa cuando multiplicamos este fenómeno a escala global? Es ahí donde todo se amplifica. Porque el material no se queda en la psicología individual. Es sumamente claro al llevar esto a lo colectivo. La sociedad no es una entidad independiente y malvada que oprime al individuo puro. La sociedad es solo el ventríloco multiplicado por miles de millones. Exacto. El desorden, la fricción y el caos del mundo son simplemente el desorden interno amplificado. La guerra, la desigualdad profunda, el ruido constante, no son anomalías del sistema. Son las emanaciones naturales de mentes que operan desde la fragmentación y la defensa del yo. Es imperativo abordar cómo los textos analizan fenómenos globales candentes desde esta lupa puramente psicológica y ontológica. Y hay que ser claros para nuestra audiencia. El texto mantiene una neutralidad absoluta frente a cualquier postura política o ideológica. No toma bandos. Y nosotros tampoco al reportarlo. Por supuesto, somos un puente hacia el texto. Por ejemplo, al observar temas tan cargados como el nacionalismo y las fronteras, el material no emite un juicio geopolítico ni debate políticas migratorias. Describe a la nación, filosóficamente, como el yo expandido. El yo expandido. El nacionalismo es el ego asustado buscando volumen, banderas y límites geográficos duros para no sentirse insignificante ante la inmensidad del mundo. Es una visión muy particular. El texto argumenta que la persistencia de problemas como el hambre mundial no se debe a una falta real de recursos físicos o de capacidad tecnológica. De hecho, producimos más comida de la que necesitamos. ¿Sí, los recursos existen? El texto señala que estos problemas persisten por un exceso de fronteras psicológicas. La mente identificada necesita desesperadamente un ellos contra quien defender a un nosotros, para poder sentir que existe. Sin el contraste del otro, la identidad nacional pierde cohesión. Exacto. Y el material aplica este mismo análisis implacable e imparcial a la crisis sanitaria de la pandemia. Las fuentes examinan retrospectivamente ese famoso eslogan que se repetía sin cesar. Saldremos mejores. Lo escuchamos en todas partes. El texto advierte que esto nunca fue una verdad basada en la observación del comportamiento humano. Fue, de nuevo, el ventríloco colectivo fabricando un relato consolador. Una nana para amortiguar el inmenso vacío y el terror a la incertidumbre de ese momento. ¿Un mecanismo de amortiguación? El análisis sugiere que la sociedad, como estructura compartida, no salió mejor ni más iluminada. De hecho, el texto argumenta que, como era previsible desde la psicología del ego, la sociedad salió más automatizada, más temerosa, más adicta al control y mucho más fortificada en sus identidades cerradas y defensivas. El eslogan cumplió su función real: proteger la esperanza del archivo para que el organismo no colapsara al ver la fragilidad de la realidad desnuda. Es un mecanismo de defensa inmunológico a nivel mental. La hiperconectividad y el endurecimiento de las posturas, ya fueran sobre vacunas, políticas de encierro o libertades, fueron reacciones de un sistema que ante el pánico a la muerte se aferró aún más a la continuidad de sus narrativas. Exactamente. Y aquí el texto lanza una crítica estructural a cómo intentamos arreglar el mundo. Argumenta que todo intento de reformar la sociedad desde fuera, cambiando leyes, votando por políticos diferentes, redactando nuevas constituciones, fracasa sistemáticamente a largo plazo porque intentan cambiar el eco sin cambiar la voz original que lo produce. Intentan apagar el humo sin apagar el fuego. Si el voto orgánico sigue intacto, cualquier nuevo sistema político terminará corrompido por la misma neurosis de siempre. Entonces, si las reformas externas son solo redecorar la presión del ventríloco, ¿cuál es la salida? El texto nos ofrece una metáfora final casi poética para ilustrar el desenlace posible. El mono que bajó del árbol. Esa metáfora es preciosa. Según esta lectura, la verdadera evolución y la libertad real exigen, fundamentalmente, traicionar la continuidad colectiva y la seguridad del grupo. Se cuenta que aquel primer homínido no bajó del árbol hacia la sabana porque fuera el más valiente de la tribu o el líder más inteligente. Sino porque el guión falló. Exacto. Sino porque por un brevísimo instante, la memoria colectiva, el guión de supervivencia tribal y el miedo dejaron de controlarlo. La continuidad del software se fracturó, hubo un silencio mental, y en ese silencio sus pies tocaron el territorio desconocido.
Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros, hoy, rodeados de cemento y pantallas? Tocar el territorio implica operar desde un paradigma completamente diferente. El texto contrasta esto fuertemente al oponer la cultura moderna occidental con el concepto filosófico oriental del Tao. Son diametralmente opuestos. Nos dice que son dos sistemas ontológicamente incompatibles. La cultura contemporánea exige fricción constante, esfuerzo, acumulación desmedida de experiencias, saturación de estímulos y, sobre todo, un yo enorme y pesado que debe afirmarse y celebrarse a cada segundo en redes sociales o en el trabajo. Mientras que el Tao, El Tao, por el contrario, y la vida biológica en su estado natural, opera desde el vacío. Funciona mediante la ausencia de esfuerzo mental, la no interferencia con el flujo de las cosas y la eliminación paulatina de ese yo. El texto sugiere que la vida florece precisamente allí donde el personaje psicológico deja de ocupar todo el espacio. pero hay una trampa inmensa en la que es facilísimo caer cuando uno lee esto. Intentar matar o disolver al yo a través de la fuerza de voluntad. Eso suele pasar mucho. Las fuentes son cristalinas al advertir que no es posible destruir, domar o mejorar al ego mediante el esfuerzo disciplinado, porque cualquier intento de hacerlo sigue siendo una artimaña del propio yo. Es el ventríloco disfrazándose de monje. Qué buena frase. El yo dice, voy a meditar 10 horas al día para matar a mi ego y ser la persona más iluminada de la sala. Sigue buscando un logro espiritual, sigue buscando una medalla para adornar su archivo. La única salida real que propone los textos es la observación pura. Observar sin intervenir. Simplemente observar el mecanismo del ventríloco mientras ocurre, como quien observa llover. Ver la queja, ver el deseo, ver el miedo, pero sin juzgarlo, sin analizarlo y sin intentar cambiarlo. Porque al juzgarlo, creamos una división falsa entre yo, el bueno que observa, y mi mente, la mala que piensa. Precisamente. Cuando el observador comprende íntimamente que no está separado de lo observado, que el yo que juzga es exactamente el mismo movimiento del pensamiento que está siendo juzgado, esa división falsa, el intérprete entero, colapsa por sí solo. Esa es la verdadera discontinuidad del mono bajando del árbol, y lo que queda cuando el ventríloco se silencia por fin no es un abismo oscuro o la nada absoluta, sino la conciencia pura. Conciencia pura. Una conciencia que no es un objeto, que no nace con el cuerpo físico y por lo tanto no tiene forma conceptual. Al no tener forma, al no ser un archivo ni estar atada al tiempo psicológico del pasado y el futuro, la enfermedad, el deterioro social o la muerte física simplemente no pueden tocarla. La verdadera libertad, aquella que ni la muerte puede amenazar, según el texto, es la libertad inmensa de no necesitar ser alguien. Es un nivel de síntesis que sacude absolutamente todas las estructuras con las que operamos a diario. Si recopilamos el impacto de todas estas lecturas para llegar a un cierre, la conclusión es contundente. La libertad no es un logro espiritual lejano, no requiere de un esfuerzo titánico de décadas, y definitivamente no exige convertirse en un santo perfecto. No, para nada. De hecho, las fuentes dedican un espacio a catalogar la pureza moral y la santidad individual como mitos inventados por la cultura, ideales inalcanzables diseñados para compensar y ocultar nuestra propia brutalidad como especie. La verdadera libertad es asombrosamente simple: dejar que el organismo biológico viva, respire y perciba la realidad en este segundo exacto, sin que el archivo de texto interfiera constantemente dictando cómo deberían ser las cosas. Si conectamos esto con el panorama general del mundo en el que vivimos, la implicación más profunda y desafiante de estos textos es que la verdadera revolución nunca va a ocurrir en masa. Olvidemos las grandes marchas utópicas. Claro. La verdad, a nivel ontológico, no es democrática. No busca el consenso de las mayorías, y la multitud nunca la validará porque el consenso social es por definición, el refugio cálido de los yos asustados que buscan confirmación mutua. La transformación real de la realidad humana ocurre únicamente cuando un solo individuo, en silencio, sin público y sin anunciarlo, se desliga del código heredado. Cuando una sola persona ve el mecanismo mecánico de su propio ventríloco y decide dejar de reproducir el desorden, la queja y el conflicto, la sociedad entera pierde una célula que alimentaba el caos. Y esa, según las fuentes, es la única revolución legítima y duradera.
Para cerrar nuestro análisis de hoy, queremos dejar a nuestra audiencia con un experimento mental. Un pensamiento provocador proyectado hacia la inmediatez del día a día, basado en este denso material. Si asumimos la premisa de que nuestra identidad es solo un archivo histórico y que nuestro lenguaje, nuestra mirada y nuestras reacciones están completamente saturadas de etiquetas y prejuicios instalados, ¿qué pasaría si mañana, al tomar el café de la mañana e interactuar con alguien muy cercano, intentamos mirarlo sin consultar ese archivo? Es un gran experimento. ¿Cómo sonaría una sola conversación? Un solo intercambio de 5 minutos si ninguno de los dos ventrílocos tuviera permiso para hablar, juzgar o proyectar el pasado, y solo los organismos vivos presentes entraran en contacto directo con el misterio del otro. Sería fascinante verlo en la práctica. Instante, el territorio sin el mapa. Ha sido un privilegio enorme acompañar a las mentes curiosas en este viaje. Seguiremos cuestionando, observando y desarmando nuestros propios mapas. Hasta nuestra próxima exploración profunda. ¡Hasta pronto!